En este domingo celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar, si Dios nos lo permite, al menos en algún aspecto de este misterio de la fe, este misterio que nos abre a la vida eterna, este misterio de Dios que pagó nuestras deudas muriendo en la cruz, este misterio que sacó de sus casillas al apóstol Pablo. No fue capaz de entender y así lo dejó escrito en la carta a los Gálatas: me amó y se entregó por mí. Parecía como si todo lo que Pablo había escrito se hubiera resumido en esta frase: me amó y se entregó por mí. Yo que fui un blasfemo, un pecador, un asesino, me amó y se entregó por mí. Vamos a ver en este punto cómo sin la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la fe adulta, la fe de los santos, la fe de los discípulos del Señor sería absolutamente inalcanzable. Por eso vamos a hacer una lectura, hemos escogido una lectura por donde va a ir orientada la catequesis del día de hoy, ¿no? De este domingo. Como si la muerte de Dios, la fe adulta, hubiera sido total y absolutamente imposible. Vamos a leer el último extracto de la última cena y después ya entramos en la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Del Evangelio de San Mateo. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Le dice Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Y entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia, y entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: con que no habéis podido velar 1 hora conmigo, velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que podríamos decir ahora, en esta catequesis en que entramos con Jesús en su muerte y pasión, deseando que participemos de ella para participar de su vida eterna, para participar de su fe en el Padre, lo primero que hay que decir es lo siguiente: solo quien
no cree en las palabras de Jesús en el Evangelio tal y como es, aunque se las sepa de memoria, será escandalizado. Sí, aquel que se cree que sabe el Evangelio porque se lo sabe de memoria, pero no lo tiene grabado en el corazón, terminará igual que los apóstoles, escandalizado de Jesús, escandalizado de la fe de Jesús en el Padre. Y tengamos en cuenta que si Jesús muere, no es para hacer un numerito de generosidad, ni siquiera de heroísmo. Jesús muere para que alcancemos la misma fe, llamémoslo así, salvando las distancias, la misma fe en Él, la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma fe que Él tuvo en el Padre, partiendo de la misión que el Padre le encomendó. Los apóstoles se han escandalizado de Jesús. Los apóstoles se escandalizan de que Jesús caiga en tierra, de que Jesús sea humillado, de que Jesús sea aplastado y de que Jesús no se defienda frente al mal. Es el escándalo de los bien pensantes, ¿no? Y sin embargo Jesús viene a traer otro orden de cosas, otro orden de vivir, otro orden de vida, una vida en que el hombre pueda decir estoy con Dios, estoy relacionado con Dios, mi seguridad es Dios. Jesús hablará de persecuciones, de humillaciones, de todo esto. Y pensemos, por ejemplo, ya dentro de estos últimos momentos, en las catequesis de la última cena, ¿qué pensarían los apóstoles cuando Jesús les dice, repito, en el contexto de la última cena, les dice, ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Le llama príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que actúo según el Padre me ha ordenado. O sea, en mí no tiene ningún poder, pero me voy a someter el tiempo previsto por el Padre ante el poder de Satanás, ante el poder del mal, que tiene su broche final en el misterio de la cruz. Esto es inalcanzable al corazón de los apóstoles. Y aquí, cuando antes os decía que si la palabra de Dios enraizada en el corazón, lo más fácil es escandalizarse de Dios, aquí es un poco este punto que vamos a ver ahora. No podemos tapar este escándalo con decir voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, cuando estamos intentando arrancar las palabras del Evangelio que Jesús nos ha dado y las hemos dejado solamente en la mente, solamente en la memoria, solamente en la memoria para que a ver si se aburren esas palabras, a ver si ya nos dejan en paz con esas palabras. Por el corazón tenemos otras. No os escandalicéis, esto fue exactamente lo que pasó con los apóstoles. Por eso Jesucristo ya os vais a escandalizar todos de esta forma de actuar. Ante este escándalo, lo que sorprende es para que veamos un poquito la capacidad que tenemos los hombres, incluso los que decimos que somos hombres buenos, incluso los que decimos que somos hombres buenos, la enorme capacidad que tenemos de mentirnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo no dio ninguna sorpresa a los apóstoles en la última cena, diciendo que le iban a perseguir, que le iban a detener, que le iban a humillar, que le iban a aplastar, que le iban a matar. No dio ninguna sorpresa. Luego veremos y apuntaremos algunos datos, algunos textos de estos. Pero ya es que no solamente eso, es que abundan las profecías en el Antiguo Testamento sobre este destino de Jesús, de ser humillado, aplastado y masacrado por su propio pueblo. Y los apóstoles se las conocían, porque todo judío conoce perfectamente las Escrituras ya desde pequeño. Hace parte de su educación normal, conocerse las Escrituras, y se las sabían de memoria.
Y los apóstoles, evidentemente, igual que todos los judíos, pues conocían, por ejemplo, lo que había dicho Isaías acerca de Jesucristo que entra en la pasión. Dice así, acerca de este Jesucristo, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado, y él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Podemos seguir adelante y continuar. En el mismo texto, sí, capítulo 53 de Isaías. Tras arresto y juicio fue arrebatado de la vida, sí, fue dado muerte. Y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Si es que parece una especie de anal histórico que fue escrito a los 5 minutos de la muerte de Jesús, y sin embargo fue escrito bastantes siglos antes con el profeta Isaías. Estaba anunciado palabra por palabra, gesto por gesto, actitud por actitud, acusación por acusación, humillación por humillación. Desprecio tras desprecio, estaba todo escrito. Y si queréis podemos coger también otro texto. Hay tantos de los cuales la escritura está llena, pero cojamos este tan claro y evidente. Del autor del libro de la sabiduría, como lleno del Espíritu Santo, profetiza así a Jesucristo, al Mesías. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice Israel de este futuro Mesías? Dice lo siguiente: tendamos lazos al justo que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloria de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche de nuestros criterios, su sola presencia nos es insufrible. Veamos si sus palabras son verdaderas, examinemos lo que pasará en su tránsito, pues si el justo es hijo de Dios, él le asistirá y le liberará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues, según él, Dios le visitará. Bueno, no se trata de hacer un poquito de saña, de incidir. Lo que pretendo decir es que a los apóstoles les pasa lo mismo que a nosotros. Conocían de memoria estos textos, lo conocían en el templo, lo conocían en todas las sinagogas, lo conocía todo el pueblo santo de Dios, este pueblo de Israel, este pueblo escogido. Pero lo meten en la trastienda de la memoria, allí donde no pueden molestar, ahí donde no pueden incidir, ahí donde no pueden cambiar el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? La gran pregunta. Porque la fe infantil va por ahí. Se tapan estas cosas y hacemos otras. Se tapan estas cosas y hacemos una romería y unas procesiones que no estoy absolutamente en contra, pero si sirven para tapar la palabra de Dios. Estamos en la misma situación del pueblo de Israel y dentro del pueblo de Israel más todavía, incluso en la situación de los apóstoles, de los cuales dice Jesús, instantes antes de ir al huerto de los olivos, donde va a hacer el combate final, donde va a decir al Padre, aquí estoy, les va a decir, os vais a escandalizar de mí, porque no tenéis la palabra en el corazón. Y el que no tiene la palabra en el corazón, el que no tiene la palabra del corazón, marca distancias conmigo porque estas palabras le escandalizan. Estas palabras atentan contra su vida, y eso de dar la vida por Jesucristo, de palabra lo decimos todos. De corazón solamente el que cree, igual que Jesús, que da la vida para recuperarla. Como dirá Jesús mismo,
Las catequesis del Buen Pastor, el capítulo 10 de Juan, ¿no? Creo que es versículo 18. Nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida. Yo doy la vida porque tengo poder para darla, y el mismo poder que tengo para dar la vida la tengo para recuperarla. Y estas son palabras de oro de todo discípulo del Señor Jesús, si es que se las cree. Y si no se las cree, las meterá en la trastienda para que no molesten. Así somos. Sí, yo también, yo que estoy predicando esta catequesis con un poco de fuego, creyendo realmente lo que estoy predicando, así somos todos, también yo soy allí. Así tenemos que ir a este camino de la fe que agrada a Dios, la fe adulta, la fe de los discípulos de Jesús. Bueno, pues en esta situación Jesús sale del cenáculo y va al huerto de los olivos. Va a testificar, sellar su último combate. Ahí donde va a decir al Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, esta voluntad que es el escándalo de toda la humanidad, de tu pueblo elegido. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Es interesante que lleva 3 testigos con él. Nos preguntamos, ¿y por qué 3 testigos? ¿Por qué nos llevó a todos? ¿Por qué, concretamente, a Pedro, a Santiago y a Juan? Pues para que sea más evidente, a la mentira a la cual el demonio, sin darnos cuenta, nos puede conducir. ¿A qué me refiero? A que estos 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, fueron los mismos testigos en la transfiguración de Jesús. Acordaos, se fue al monte Tabor, se transfiguró delante de ellos, se llenó de luz, la luz de la inmortalidad, dándoles a ver que él que su muerte iba a terminar en la transfiguración, en la resurrección. Estaban con él Elías y Moisés, también transfigurado. Todo esto lo vieron. Todo esto fue lo que ellos, fueron testigos de esta victoria de Jesús que él ya les anuncia, su victoria sobre la muerte. Esto debería ser suficiente para que no se escandalizaron, pero se escandalizaron. Se escandalizaron cuando a un cierto momento Jesús cayó al suelo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. El Señor de cielos y tierras. Jesús cae como un soldado vencido al suelo. Cae aplastado por su propio peso, por el peso de su dolor, por el peso de su sufrimiento, por el peso de su soledad, por el peso de su tristeza. Cae al suelo. Y al caer al suelo hay todo ahí un apunte catequético de primerísima calidad. Jesús, al caer al suelo delante de Pedro, de Santiago y de Juan, está dando cumplimiento a lo que había dicho justamente en el mismo Juan capítulo 12. Acordaos, en el capítulo 13 ya es el lavatorio de los pies, ya es el contexto de la Eucaristía. Por lo tanto, inmediatamente antes, ¿y qué dijo Jesús? Dice, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Y Jesús, como grano de trigo, cayó delante de toda la humanidad pecadora, representada en Pedro, en Santiago y en Juan. Cayó vencido, aplastado, oprimido por los pecados de toda la humanidad. Y cayó libremente. A mí nadie me quita la vida, a mí nadie me tira al suelo, a mí nadie me hace caer. Pero tengo poder para caer y levantarme. Tengo poder para caer al suelo, para ser polvo con el polvo y levantarme como Señor de la creación. Tengo poder para morir y resucitar. ¿Qué pasó con Pedro, Santiago y Juan cuando vieron esto? ¿Qué pasó con Pedro, Santiago y Juan? Que vieron a Jesús transfigurado,
Y que en este Jesús transfigurado la voz de lo alto del Padre que decía, Él es mi Hijo amado, escuchadle, guardad las palabras del corazón, guardad el Evangelio que se está dando un día sí y otro también en el corazón, escuchadle, guardad el corazón, Él es mi Hijo, mi amado, en Él me complazco, Él es vuestro Señor, Él os dará el poder de resucitar también a vosotros, escuchadle. Pues no parece que creyeran porque quedaron vencidos por la tristeza. Quedaron vencidos los tres por el escándalo. Quedaron vencidos por la tristeza. Se quedaron como las 5 vírgenes necias, dormidas y sin capaz de reaccionar, porque no tenían la luz dentro de ellos. Sus lámparas estaban apagadas. Su corazón estaba apagado porque ninguna palabra había habitado en su corazón. Todas quedaron en la memoria. En su corazón la palabra no fue luz, porque no hicieron llegar esta palabra en el corazón. Vieron los milagros de Jesús, vieron tantos milagros y tantos que no están escritos, pero sobre todo vieron a Jesús vencedor de la muerte. Vieron a Jesús como el artífice de la nueva creación, el hombre transfigurado, el hombre lleno de luz, el hombre lleno de espíritu, el hombre que tiene un Padre, porque lo que Jesús dice de Jesús, después lo dijo también de sus apóstoles, Pedro, tú eres mi hijo amado, Juan, tú eres mi hijo amado, Catalina de Siena, tú eres mi hija amada, Teresa de Jesús, tú eres mi hija amada, Maximiliano Kolbe, tú eres mi hijo amado, Juan Pablo II, tú eres mi hijo amado, y infinidad de hombres y mujeres cuyos nombres no sabemos, padres y madres de familia, que vivieron con el Evangelio prendido en su corazón y que superaron el escándalo que produce el mal, porque solamente el Evangelio grabado en el corazón tiene poder para arrancar de nuestro corazón el escándalo que produce el mal y que a estos los lanzó, digamos, al abismo de la tristeza, al abismo de bajar la guardia, al abismo de que quedaran sus rodillas tambaleantes y fueran invadidos, fueran dominados, fueran invadidos por la tristeza. Totalmente. Jesús absolutamente solo. Es impresionante. Jesús absolutamente solo. Absolutamente solo va a hacer el combate de la fe. Y el combate de la fe, en este combate de la fe, no podemos olvidar que Jesucristo es hombre, que es también hombre, y que tiene una sensibilidad humana, y que tiene unos sentimientos humanos, y que tiene una reacción instintiva que le repele el sufrimiento, como corresponde a toda condición humana, como corresponde a toda condición humana el repeler instintivamente el sufrimiento. Y por eso se pone a temblar como un pajarillo. Parece una hojita de un árbol zarandeada de una parte para otra. Y mira a la izquierda y ve a estos durmiendo. Y mira a la derecha y no ve a nadie. Y todo es oscuridad, todo es tinieblas. Y se cae el rostro en tierra. Y cuando parece que el demonio ha vencido la batalla, porque se empleó a fondo, Satanás se empleó a fondo con Jesús como se emplea a fondo con todos los discípulos de Jesús. No tengamos miedo, porque la victoria es nuestra. Sí, lo repito, no tengamos miedo. Esta victoria de Jesucristo del Huerto de los Olivos es paradigma de nuestras victorias. Nos dijo que también nosotros podíamos vencer. No tengáis miedo. No, ni vosotros ni yo, porque da miedo. Porque Jesucristo tuvo terror y angustia. Pero se levantó y gritó, Padre, todo es posible para ti, incluso cambiar la historia. Pero no la vas a cambiar por mí, porque entonces si la cambias por mí, también tendrías que cambiar la misión en la que me has confiado, y entonces no hubiera valido la pena que me hubiera encarnado. Dejemos la historia como tú quieres que sea, no se haga mi voluntad sino la tuya. Tengo miedo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy hundido, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy oprimido, no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy muerto de tristeza, no se haga mi voluntad sino la tuya.
Estoy completamente solo frente al mal. Esto es terrible. Estoy completamente solo frente al mal. Pero tú estás conmigo. Esa fue la fuerza de Jesús. Recordemos lo que dijo también en la última cena a estos apóstoles, ya acobardados, ya timoratos, ya tristes, y no pensemos mal de ellos, como corresponde a nuestra condición humana. Hasta que el Señor los convierte, claro. Pues les dijo, mirad, llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. He ahí la fuerza de Jesús, y he ahí nuestra fuerza. Jesús, en el huerto de los olivos, marca las líneas maestras del discipulado. Hasta tal punto son líneas maestras del discipulado que si uno hiciera milagros con la mano derecha y con la mano izquierda, si uno hiciera milagros con el pie derecho y con el pie izquierdo, si no tiene estas líneas maestras que a continuación vamos a decir, sería un impostor. Como aquellos de los cuales Jesús dijo, aquel día me diréis, Señor, hicimos milagros en tu nombre, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, Señor, Señor. Y Jesús le dijo, alejaos de mí, agentes de iniquidad. No vais en mi nombre, sino en el vuestro, el de vuestra propia gloria, el de vuestras neurosis religiosas. El que va en mi nombre hace las cosas que yo hago. El que va en mi nombre, da gloria a Dios, no se da gloria a sí mismo. El que va en mi nombre, va en nombre de mi palabra, al que yo le doy, sin, digamos, arrojarla al desván de las cosas inservibles. Vamos a ver estos puntos maestros que ya vienen anunciados en la Escritura, vienen anunciados en el Antiguo Testamento, porque son profecías mesiánicas, y que, por así decirlo, se cumplieron al pie de la letra, repito, se cumplieron al pie de la letra, en la oración de Jesús en el huerto de los olivos. El primer texto que vamos a recoger es una profecía mesiánica que encontramos en el Salmo 40. Dice el salmista, iluminado evidentemente por el Espíritu Santo, dice, rechazaste sacrificio y oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Y dije entonces, heme aquí que vengo. Se me ha prescrito en tu libro hacer tu voluntad. Oh, Dios mío, en tu palabra me complazco en el fondo de mi ser. Bueno, aquí tenemos esta profecía bellísima sobre Jesucristo obediente al Padre. No es que Dios rechace sacrificios y holocaustos, y ahí metemos pues todo tipo de prácticas religiosas, con las cuales, ¿por qué no decirlo? Dios ha enriquecido a su iglesia a lo largo de 20 siglos. Pero si son para tapar la palabra, es un fraude. Es un fraude en que el único perjudicado eres tú porque te perjudicas a ti mismo, te mientes a ti mismo. Porque todo está en orden de tener el oído abierto. Rechazaste sacrificio y oblación, pero me has abierto el oído. Tener el oído abierto significa dejar libre el pasadizo interior de forma que llegue hasta tu corazón. Por eso dirán también los profetas, ya basta de circuncidaos el prepucio, circuncidaos el corazón, circuncidaos el oído.
para que la palabra encuentre su lugar, encuentre su paso. No pongáis empalizadas a la palabra porque no os gusta, porque os escandalizan, porque queréis cambiar vuestra relación con Dios como a vosotros os interesa, añadiendo sacrificios a sacrificios, cuando lo que yo os pido es que tengáis el oído abierto para que mi palabra pueda entrar dentro de vosotros y pueda yo, así, de esta forma, habitar dentro de vosotros. Me has abierto el oído. Me has hecho hombre de la palabra. Mi corazón lo has puesto a la altura de tu palabra, porque me lo has abierto. Al abrir mi corazón, tu palabra ha llegado. Al abrir mi oído, tu palabra ha llegado a mi corazón. Y este corazón empedernido con el que el hombre siempre se ha puesto a ti, al final se rinde ante ti. Al final dobla los brazos y te dice, aquí estoy, Señor. No porque te quiera o no te quiera, eso vendrá después. Porque sé que tu palabra es buena para mí. Esta es la única posibilidad de convertirse. Que tú sepas que la palabra es buena para ti, que viene en tu favor, que juega en tu favor. Esa es la única posibilidad. No, aquí déjate de heroísmos. Aquí el héroe, si hay que llamarlo así, es Dios, que murió para que tú entendieras que su palabra es buena para ti, que no tienes que arrojarla al trastán, al lugar de los trastos, porque te pesa mucho. Porque te pesa demasiado, porque crees que es inhumana, porque crees que es un escándalo. Eso de amar, amar y amar, perdonar, perdonar y perdonar, servir, servir y servir. Ya basta, hombre, que te está tomando todo el mundo el pelo. Bueno, si alguien se dejó tomar el pelo fue Jesucristo. E incluso por los apóstoles. Porque nunca le hicieron caso. Eso se llama amar hasta el final. ¿Qué pasa? ¿Os habéis asustado de deciros que nunca le hicieron caso los apóstoles a Jesucristo? Bueno, luego matizaré esto. Le hicieron caso hasta donde podían hacerle caso. Donde no podían, bloquearon la palabra. Donde no podían, bloquearon la palabra. Y lo peor es que se quedaron tan tranquilos. Luego lo veremos porque nos ayudará mucho, a convertirnos. Vamos a ver en la misma línea de aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues otra profecía muy parecida, que es de Isaías. Dice así, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que besaban mi barba. Otro anal histórico de la pasión de Jesús, palabra por palabra, gesto por gesto, acto por acto. ¿Y por qué Jesús entró? Porque se lo creyó. Porque también como hombre tenía que dar su brazo a torcer a su razón que le decía que no. Tengamos esto muy claro. El Señor me ha dado lengua de discípulo para hacer saber al cansado una palabra que dé la vida. Y Jesús dirá, venid a mí, los que estáis cansados, agobiados, abatidos, derrotados, hundidos, desanimados, aplastados. Venid a mí, no chilléis, venid a mí, venid a mí. No os lamentéis por vuestra mala suerte, venid a mí. Porque yo os daré alivio. Yo seré el descanso de vuestras almas. Yo os pondré por encima de todo vuestro sufrimiento. Mañana tras mañana despierta mi oído. ¿Para qué es la oración? ¿Para contentar a Dios porque está muy solito? No, hombre, no. Dios está muy bien ahí arriba con toda la corte de santos y santas que le han querido hasta morir. ¿Qué va, hombre? Eres tú el que estás aburrido porque no has sacado jugo a la vida. Eres tú el que está solo. Rezamos cada mañana para que nos abra el oído, porque cada día el demonio lo quiere volver a tapar. Y esa es la tentación de las tentaciones. Mañana tras mañana para escuchar como los discípulos. El Evangelio es la escuela del discipulado. Esto me lo habéis oído tantas veces. Mirad, Dios tiene 1000 formas de salvar a los hombres, unos de una forma, otros de otra, porque Dios después mira al corazón, sobre todo a los que nunca han podido escuchar el Evangelio, digo sobre todo, y ahí me quedo. Pero el Evangelio
es la escuela del discipulado, es la escuela de la plenitud del hombre. Decir que el Evangelio es la escuela del discipulado, es decir que el Evangelio es la escuela de la plenitud del hombre. Y todas las desviaciones que ha podido haber en el seno de la Iglesia a lo largo de la historia se han debido a una cosa nada más, a una cosa nada más, a una cosa nada más. No haber querido el Evangelio y orillarlo, e ir detrás de otras cosas que no te comprometían para nada, o peor todavía, vete tú a saber, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído. Jesucristo está haciendo en el huerto de los olivos, perdonadme esta imagen que me viene ahora, es que me viene en este momento y no sé si la voy a poder decir bien, pero me viene maravillosamente en este momento. Pues sí, ¿qué está haciendo Jesucristo? Jesucristo, en el huerto de los olivos, está haciendo de cirujano divino. Está haciendo la única operación que solamente le toca hacer a Dios, porque solamente lo puede hacer Dios. Abrir el oído del hombre. Está haciendo una cirugía eterna, maravillosa, para todo aquel que quiera pasar por esa cirugía, que los llamados a ser discípulos de Jesús. En nuestras debilidades, por supuesto que sí. Nos consuela de que estos tres, Pedro, Santiago y Juan, eran tan débiles como nosotros y no pudieron acompañar ni un segundo a Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían el oído abierto. Y Jesucristo va y hace el cirujano de todos los cirujanos, el cirujano divino, el cirujano que es Dios, entró en el huerto de los olivos, entró en la sala de operaciones, para abrirnos a todos el oído. Ese es el lugar, cuando decimos aquí estoy para hacer tu voluntad, en que se nos abre el oído. Ahora sí pasamos con un poquito de calma en ver el corazón de los discípulos hasta llegar a este momento de la última cena, porque ahí ya metemos a todos, y si queréis también dentro del contexto, pues a estos tres más representativos que eran Pedro, Santiago y Juan. Vamos a ver, porque lo que queda en evidencia a lo largo de la pasión de Jesús, de una forma especial, en esta oración del huerto de los olivos, donde nadie fue capaz de sostener a Jesús, se quedó solo con el Padre, después de haber visto lo que habían visto, después de haber oído lo que habían oído, vamos a ver hasta qué punto el demonio tiene poder para engañarnos. Tiene ese poder, sí. También es cierto que tiene el poder sobre nosotros que nosotros le queramos dar. Porque si le ponemos delante del Evangelio, el demonio se queda maniatado. Pero entonces no podían hacer esto ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. Porque al igual que los apóstoles, y al igual que todo el pueblo de Israel, las palabras que no iban con ellos a la trastienda. Isaías a la trastienda, el Salmo, aquí estoy para hacer tu voluntad, ábreme el oído, a la trastienda, todo a la trastienda, eso es. Vayamos jubilosos al altar de Dios y que nos dejen del resto, y que nos dejen de lo demás, porque todo esto era lo que cantaba el pueblo de Israel. Vayamos jubilosos al altar de Dios, que lo cantamos en nuestras iglesias, ya era un salmo, y es un salmo que cantaba el pueblo de Israel cuando iba al templo, cuando entraba en los oficios de la sinagoga. O sea que dejémonos un poquito por ahí, ¿no? Somos muy igualitos todos. Bueno, la cuestión es que se supone que los apóstoles no les tenía que haber cogido de sorpresa primero estas catequesis a lo largo de la última cena, donde por activa y por pasiva les dice que va a ser ya, digamos, va a ser llevado a juicio, va a ser traicionado por Judas. Acordaos que en la última cena es cuando ya aparecen con todas sus palabras, digamos, con pelos y señalas, lo que va a ser la traición de Judas, que salió del grupo, ¿no?, para hacer su cometido, que era consumar la traición, ¿no? Una traición que termina con la muerte de Jesús. Esto ya está muy claro para todos. De ahí esa inmensa y profunda tristeza que embarga a los apóstoles, que no pueden con ella, ¿no? La cuestión es que no debería de sorprenderles. Pues ¿por qué no debería de sorprenderles? Pues porque cuántas veces, Jesús, cuántas veces
¿Cuántas veces en los evangelios Jesús dirá, por ejemplo, en Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Lo dijo. No lo dijo una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Los apóstoles pasaron totalmente de este lenguaje. Aquí en el Evangelio que acabo de leer ahora, un poco reacciona Pedro, reacciona Pedro diciendo, oye, que esto es un escándalo, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Y ya sabéis la respuesta de Jesús. Eres tú el escándalo para mí, que me quieres apartar de Dios. Tú sí que eres un escándalo para mí. Actúas como Satanás, que me quiere apartar de Dios. Esto es lo que aconteció. Repito, es que eso no fue que un día en tal, hace 3 meses, yendo de una parte a otra, que estaban muertos de calor, Jesús dijo eso y nos enteraron. No, lo dijo en varias ocasiones. Y hay un momento en que ya raya la iniquidad. Sí, hay un momento en que esto raya la iniquidad, en que ya no es que le creyeran o no le creyeran, le hicieran caso o no le hicieran caso. Es que, como vamos a ver ahora en Marcos, es que no les importó en absoluto. Sí, estos que le habían prometido amor y fidelidad. ¿Y por qué Jesús les aguantó? Porque los hombres hemos quedado así después del pecado original. Y justamente para cambiar su corazón. Y justamente para que fueran hombres y mujeres del oído abierto. Porque yo hubiera podido buscar debajo de las piedras y no hubiera podido encontrar ningún apóstol que fuera mejor que ellos. No hubiera podido. Porque estaba como este bloque de hormigón entre el oído y el corazón, que era el bloque de hormigón de tus propios intereses que no estás dispuesto a dar tu brazo a torcer. Ni siquiera ante Dios. Pues el que no da el brazo a torcer ante la palabra, ante el Evangelio, no lo está dando ante Dios. ¿Y por qué? Pues porque no te fías. Jesucristo ha venido al mundo para que nos fiemos de Dios. Que todos tenemos también nuestro particular huerto de los olivos, donde también nos caemos como el grano de trigo, y terminamos diciendo a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Bueno, pues en Marcos, como decía, en Marcos llega un momento en que Jesús dice también, una vez más, repito, saliendo de allí, iban caminando por Galilea, y él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía, temían preguntarle, manda narices, perdonadme que lo diga. No eran tontitos, sabían perfectamente cuando el viento iba a favor, entendían absolutamente todo, solamente no entendían cuando el mismo viento iba en contra. ¿Cómo se llama eso? Perversidad, sí, y se llama mentira también. Tranquilos, así somos todos. Y mirad la de millones de santos que Dios ha generado en la Iglesia, cuando en realidad eran igual que los apóstoles. Esto es para que nos llenemos de alegría, para que nos llenemos de esperanza. Sí, solo Dios puede cambiar el corazón de los hombres. La perversidad de estos apóstoles, cuando oyen esto que acabamos de oír, el Hijo del Hombre será entregado, dice, pero ellos no entendían. Leo otra vez, porque es muy fuerte. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán, y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía. Temían preguntarle, y a continuación viene lo siguiente. Totalmente a continuación, no en el capítulo siguiente, totalmente a continuación, dice, llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Y ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. En fin, sin comentarios, ¿no? Para echarlos de comer aparte a estos hombres. Sí,
igual que para echarte de comer aparte a ti y a mí cuando hemos hecho lo mismo. Cuando el Evangelio nos decía una cosa y hemos hecho otra, porque iba en contra de nuestros intereses. ¿Y por qué hemos hecho otra? ¿Y por qué iba en contra de nuestros intereses? No, no solamente por eso. Era porque no creíamos que fueran a favor de nuestros intereses. No creíamos que ese Evangelio, que te invitaba a morir en esta humillación, a morir en esta defensa de la verdad, a morir en este dar la vida en momentos muy concretos por Jesús y su Evangelio, tú no creías que eso fuera a favor de tus intereses y por eso te frenaste. Se llama fe adulta. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? La buena noticia de todo esto, mis queridos, mis queridas, señores y señoras, señoritos y señoritas, la buena noticia de todo esto es que millones de personas han dado el salto del discipulado a lo largo de 2000 años, empezando exactamente igual con la misma perversidad con que empezaron los apóstoles. Esta es la buena noticia. Y la buena noticia es que todos ellos pudieron decir lo mismo que Pablo en la carta a los Gálatas, con la cual hemos empezado la catequesis de hoy. Me amó y se entregó por mí, para arrojar de mi corazón toda perversidad y toda mentira, para que pudiera ser su discípulo. Me amó y se entregó por mí para que pudiera ser discípulo, el de la fe adulta, el amante de Jesús, el que conoce el amor de Dios, el que vive del Evangelio, el triunfador de la vida, porque el hombre que tiene el Evangelio del corazón es un triunfador de la vida, porque ya tiene la vida eterna, como dice Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Ya saborea la vida, ya saborea palabras imposibles que se cumplen dentro de él. Esta es la fe adulta a la que el Señor nos ama. Esta es la fe adulta que agrada a Dios. En esta fe adulta que Jesucristo, en el mismo contexto que estamos hablando, de creer que sus palabras son buenas para nosotros, leemos lo que Jesús dice también en el Evangelio de San Juan. Es como si hiciera una especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no?, de declaración de lo que es el discipulado. Estas palabras de Jesús, que son 2 versículos nada más, podríamos con toda certeza decir que son una declaración. A lo mejor hay otras igualmente importantes, pues posiblemente sí, pero esta es una de ellas y muy fuerte, fortísima, y esta además es insoslayable. Hay que partir de esta sí o sí. Dice así: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si os mantenéis en mi palabra. El Hijo del Hombre será llevado a juicio y será condenado. Morirá, resucitará al tercer día. Si os mantenéis en mi palabra. Si os mantenéis en mi palabra. Perdonad y seréis perdonados. Tened misericordia y Dios tendrá misericordia con vosotros. No paséis delante del pobre diciendo: esto no va conmigo. Id y anunciad el Evangelio. Buscad qué lugares en vuestro entorno no reciben el Evangelio. Vete y llévalo. Esta cinta que tú tienes en tu casa, que no sabemos cómo ha llegado hasta ti, no descanses ni de día ni de noche, hasta que todo el mundo la pueda oír. Esto se llama creer en el Evangelio, porque si son palabras de vida para ti, las anunciarás a los demás. Si no son palabras de vida para ti, las recibirás, darás gracias por haber pasado una hora muy bonita y la borrarás diciendo: lo que pase de aquí en adelante ya no va conmigo. Si os mantenéis en mi palabra, son palabras de vida, son palabras que son vida y espíritu, son palabras que te acercan al Padre, son palabras donde está el rostro del Padre, son palabras que te abren el misterio de Dios, son palabras que te hacen más hombre, son palabras que te hacen más mujer. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los apóstoles, ¿cuándo empezaron a ser discípulos de Jesús? ¿Cuándo? Primero cuando se escandalizaron y dijeron: así somos, no somos mejores que los demás, así somos. Sin embargo, obedecieron a Jesús, quedaron reunidos en el cenáculo,
con miedo a los judíos, pero ahí quedaron. Y Jesús los encontró y les dijo la paz con vosotros. Y empezó a rehacer el discipulado a partir de entonces. Ya no defendieron nunca más, que no sabíamos, que sí sabíamos, que nos engañaron, que tuvimos miedo, no. Se acercaron a Jesús que los había recuperado. Lo recuperó a todos. Ese día lo recuperó a todos. Y hubiera recuperado también a Judas. Si Judas hubiera sido vencido por su soberbia. ¿Y sabéis por qué digo que hubiera recuperado a Judas? Porque cuando en el huerto de los olivos, después de lo que acabamos de leer, llegó Judas con la cohorte para detener a Jesús, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Le llama amigo. ¿Os acordáis de las catequesis, no? Mi amigo significa mi otro yo. Te he llamado a ser mi otro yo. ¿A qué has venido? Te has hecho amigo de los hombres. Te llamé para fuera mi amigo, mi otro yo. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre, esta palabra que os doy, este Evangelio, os lo he dado a conocer. Amigo, ¿a qué has venido? A perderte a ti mismo. Dios tuvo misericordia de Judas al final. Os voy a decir una cosa, porque la misericordia de Dios no tiene fondo. Primero, nadie es quien para decir si Judas se condenó o no, porque eso solamente le toca a Dios. Pero hay un texto muy bonito de la iglesia primitiva que mirad el concepto tan bonito que tenían de la misericordia de Dios, que decían lo siguiente, es un texto del siglo I o II, decía lo siguiente, ¿por qué se ahorcó Judas? Y el autor dice, Judas se ahorcó porque sabía que Jesús iba a descender a los infiernos, como signo de su victoria total sobre Satanás y sobre la muerte. Hasta ahí va nuestro credo y sabemos que es así. Bueno, pues cuando descendiera a los infiernos, él iba a estar allí por haberse ahorcado, por ser el primero en darle un abrazo. ¿Qué os parece este concepto de la misericordia de Dios, frente a tantos agoreros que hablan de castigos y castigos, que nadie se salva y que... No soy quien para decir sí o no, pero este texto de la iglesia primitiva indica un poquito el concepto infinito que tenían de la infinita misericordia de Dios. Lo que nadie nos quita es que Jesús le dijo amigo y no retiró la palabra amigo. Y la palabra amigo, en el lenguaje de Dios, como os he dicho otras veces, significa mi otro yo. Bueno, pues seguimos en el texto de antes. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad está hablando? ¿De qué libertad está hablando? La libertad de saber que Dios cumple contigo. ¿Qué te parece? ¿Por qué guardamos las palabras de Dios en la trastienda? Porque en el fondo no te crees que Dios vaya a cumplir contigo. Ya has dado demasiado a Dios, ya les doy demasiado, es que me pide todo, jolines, me pide todo. No te pide nada, hombre. Fue Él que se dio enteramente por ti, para que sus palabras se cumplan en ti. Jesucristo dirá, también en las catequesis de la última cena, le dice al Padre acerca de esos discípulos que tienen ahí, que le van a traicionar, que se van a escandalizar, que no han guardado nunca la palabra en el corazón, pero los mantiene ahí porque a partir de ellos van a hacer la iglesia. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa tu palabra es verdad? Que tu palabra se cumple en ellos, que tu palabra es a favor de ellos. ¿Qué palabras cumple Jesucristo dentro de ti? Yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy tu buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera. Todas estas palabras se cumplen en ti. Estas palabras son más válidas que toda la infinitud de promesas que se han podido dar a nivel de revelaciones privadas a lo largo de la Iglesia. Porque la palabra de Dios está infinitamente por encima de todas ellas. Yo soy tu buen pastor. Aunque camine por valles de tinieblas, nada temas, porque yo voy contigo. Yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. No temáis, pequeño rebaño. Mi Padre os ha dado el reino.
Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo, no siembran, no cosechan. Mi Padre las alimenta y vosotros valéis infinitamente más que ellas. Mirad los lirios del campo. Ni Salomón en toda su riqueza se vistió como una de ellas. Mirad, mirad, que mi Padre os ama, porque sois mis discípulos. Está pendiente de vosotros, cuida de vosotros. Y por eso también en la última cena dice algo bellísimo que no podemos borrar. Voy a decir incluso el capítulo y el versículo para que lo leáis y os embebáis de estas palabras en estos días. Son 2 versículos. Juan 16, versículo 26-27 dice: aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. ¿Qué os parece? El Padre mismo os quiere. Porque me queréis a mí, porque sois mis discípulos, porque creéis en mi palabra, porque creéis en el Evangelio. Mi Padre os quiere y queréis que salid de Dios. El Padre mismo os quiere. Al Padre mismo es vuestro Padre. Mi Padre es vuestro Padre. Mi Padre es vuestro Padre. Mis palabras se cumplen en vosotros. Conoceréis la verdad, esta verdad de que Dios está contigo. Esta palabra, esta verdad de que Dios cumple sus palabras contigo. Esta verdad de que Dios cumple su evangelio contigo. Estas palabras de que Dios te sostiene. Estas palabras de que no te faltará nunca el apoyo de Dios, ni el amor de Dios, ni el abrazo de Dios, porque mi Padre os quiere. Esta es vuestra libertad. Esta es vuestra libertad. Todos te pueden fallar, y de hecho nos falla tanta gente, y fallamos a tanta gente. Dios no te fallará nunca, pero esto hay que querérselo. Esto no es un eslogan. No, no es un eslogan. No, esto no es como la medalla del amor, más que ayer, menos que mañana, no. Esto son palabras de fuego grabadas en tu corazón, porque todo esto es el Evangelio de Jesús, que te invita a tener esta verdad, a tener esta libertad. Caminarás sobre serpientes y escorpiones, dirá en un salmo, porque yo estoy contigo, porque te has puesto junto a mí, porque todo aquel que se abraza al Evangelio se pone voluntariamente junto a Dios. ¿Y qué pasa con estas palabras? Te repatean, te rechinan, te cuesta creerlas. ¿Qué pasa? Significa que eres hombre. ¿Qué necesitas tiempo para que estas palabras se abran dentro de ti? Lo único que te pide Dios es que no las retires de ti. Que no las retires, que no las eches al desván, a la trascenda de las cosas inservibles como hicieron los apóstoles. Es lo único que te pide. Y luego hay todo un tiempo en que el oído se va abriendo poco a poco se va abriendo. Cada vez vas confiando más, cada vez vas queriendo más, cada vez vas amando más, amando más. Cuando te das cuenta, terminas fiándote de Dios. El Evangelio es la única posibilidad que tú tienes de creer que Dios es fiable. Lo voy a repetir para que no vayas como en Sergas por ahí, ¿vale? Para que no vayas por ahí como en Sergas, me dijeron aquí, me dijeron allá. No, aquí el único que tiene capacidad para decir es Jesucristo. Ya, dejemos ya de tonterías de me dijeron aquí, me dijeron allá. Aquí el único que tiene capacidad de decirte es el Hijo del Padre, Jesucristo. Es el único. Es el único que te dirá: mi palabra te va a dar la vida. Mis palabras te van a dar la vida. Mirad cómo termina Jesús las catequesis de la última cena, tal como nos dice en el Evangelio de Juan, antes de ir al Padre. Perdón, antes de ir al huerto de los olivos. Dice al Padre: está mirando por estos hombres, les ama, les quiere, sabe que le van a traicionar, pero les ama, saben que se van a escandalizar de él, pero les ama, saben que no han entendido gran cosa a causa de su perversidad, pero les ama, les ama, les ama, y ha muerto por ellos, y les amó y se entregó por ellos, como por San Pablo, por ti y por mí, y entonces ya echa el brote final al amor perfecto, porque un amor como esto no lo hay. Les dice: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, Padre santo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es lo que hizo Jesucristo por los apóstoles, siendo pecadores, siendo mentirosos, siendo perversos, siendo interesados. ¿Cómo lo va a hacer también contigo y conmigo? Siempre que nos abramos, igual que ellos, algún día a convertirnos
a su santo evangelio. Y que un día podamos decir con la misma fuerza y fuego de Pablo, me amó y se entregó por mí. Amén.